Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a tejer este original chaleco a 2 agujas. Van a ver que es muy sencillo tejerlo y tiene una puntada muy bonita y fácil. Es unitalla, pero cada quien puede ajustar las medidas a su gusto. Los materiales que necesitamos para la confección del chaleco son 500 gramos de lana o estambre en grosor 2 o grosor fino. Necesitamos un par de agujas de 5.5 milímetros y un par de agujas de 4 milímetros. Necesitamos algunos marcadores, una aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto es todo lo que necesitamos para confeccionar este hermoso chaleco. Así que si están listos, vamos a empezar. Para tejer el chaleco vamos a utilizar un par de agujas de 5.5 milímetros. Sin embargo, para montar los puntos yo voy a utilizar un par de agujas del número 4. Esto es para que cuando yo teja la primera vuelta me resulte mucho más fácil tejerla que si lo monto directamente en las agujas de 5.5 milímetros. Como voy a utilizar las agujas del número 4, las voy a poner dobles para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje para montar los puntos y que no me sobre ni me falte material. Lo que hago es enrollar el hilo, en este caso en las 2 agujas de 4 milímetros, tantas veces como puntos necesite. Necesito montar 121 puntos, así que enrollaré el hilo en las 2 agujas 121 veces. 121 veces enrollé el hilo en las 2 agujas, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para montar los puntos y que no me sobre ni me falte material. Cada quien puede montar los puntos como sepa, como le guste y como le sea más cómodo. Yo los monto de la siguiente manera, por si a alguien le sirve. Con el hilo que va hacia la madeja, que es el que tengo en mi mano derecha, simplemente hago un aro, lo introduzco por las 2 agujas. Ahora con el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada a las 2 agujas, saco el aro y tiro. Otra vez. Hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Así o como cada quien guste, vamos a montar 121 puntos. Ahora que ya tenemos los 121 puntos montados, simplemente vamos a sacar una de las 2 agujas. De esta forma los puntos nos van a quedar muy flojitos y va a ser muy cómodo tejer esta primera vuelta. Así que tomamos ahora sí nuestra aguja de 5.5 milímetros y vamos a empezar a tejer. Y vamos a tejer en punto de arroz. El punto de arroz consiste en tejer desde el principio de la vuelta un punto de derecho y después un punto de revés. Repetimos un punto de derecho y un punto de revés. Y así vamos a continuar hasta terminar todos los puntos de la aguja. Terminamos todos los puntos de la vuelta, revés, y termino con un derecho. Y ahora, para hacer la vuelta por el lado del revés de la labor, acuérdense que tenemos que cambiar la aguja. Eso es lo primero que hacemos. Tomamos nuestra otra aguja de 5.5 milímetros y entonces hacemos la segunda vuelta, que repito será por el revés de la labor. Y es muy sencillo porque simplemente donde tengo revés voy a tejer derecho y donde tengo derecho voy a tejer revés. Así que empiezo con un punto de derecho y ahora un punto de revés. El que sigue está de revés, yo lo tejo de derecho, y el que sigue está de derecho, lo tejo de revés. Ese es el punto de arroz. Es un punto muy sencillo y que nos permite que los bordes no se enrollen.
Así en punto de arroz vamos a tejer hasta que completemos 8 vueltas. Cuando hayamos completado las 8 vueltas les indico cómo vamos a empezar a tejer nuestra puntada. Ya tejí las 8 vueltas de punto de arroz que van a formar el borde inferior y ahora vamos a empezar a tejer en la puntada. Es una puntada muy sencilla, se llama olas en relieve, por lo menos yo así la conozco, pero ya saben que las puntadas cambian de nombre de acuerdo a la región donde estemos. Los signos que tenemos en esta puntada para aquellos que van empezando a interpretar esquemas de puntadas, bueno, son muy sencillos. Cuando vemos una línea vertical, quiere decir que vamos a tejer un derecho. Si tenemos una línea horizontal, quiere decir que vamos a tejer un revés. Esta U significa que vamos a hacer una lazada. La flecha hacia abajo significa un surjete, que es una forma de disminuir un punto. La flecha hacia arriba significa surjete doble, disminuimos 2 puntos. Y dos líneas inclinadas con un 2 quiere decir que vamos a tejer 2 puntos de derecho juntos. Es muy sencillo y como pueden darse cuenta aquí en el diagrama, las vueltas 1, 3, 5 y 7 son exactamente iguales. Las vueltas 2, 4, 6, 8 y 10 son siempre por el revés de la labor y se tejen los puntos como se nos presentan. La vuelta 9 es la única que es diferente y es tejer todos los puntos de revés yendo por el derecho de la labor. Entonces van a ver que es muy sencilla. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar tejiendo 15 puntos en punto de arroz. De cada lado vamos a hacer un borde de 15 puntos en punto de arroz. Entonces empiezo tejiendo, continúo como voy, pero solamente durante 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 13, 14 y 15 puntos. Ese va a ser el borde lateral que vamos a dejar en punto de arroz. En todas las vueltas va a ser igual. Ahora sí, vamos a empezar con la puntada. Para hacer esta puntada necesitamos tener un número de puntos múltiplo de 10 más 1, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Dice que empecemos haciendo un surjete. Un surjete es de la siguiente forma. Deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la aguja derecha, lo deslizo sin tejer. Ahora tejo el punto que sigue de derecho y el que deslicé lo monto por encima del que tejí. Eso es un surjete y me sirve para eliminar o disminuir un punto. Luego me pide que haga 3 puntos de derecho. 1, 2, 3 derechos. Una lazada, un derecho y otra vez una lazada. Y luego 3 derechos. 1, 2 y 3. Y ahora me pide que haga un surjete doble. Es muy sencillo. Deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha. Ahora tejo juntos los 2 puntos que siguen de derecho y ahora monto el que deslicé sobre el que resultó de tejer juntos esos 2 puntos. Y ya está. Y ahora disminuí 2 puntos. Y con eso llegué al final del motivo. Ahora me regreso otra vez aquí, donde empieza mi motivo, y vuelvo a hacer 3 derechos, 1, 2 y 3. Lazada, derecho, lazada y 3 derechos, 1, 2 y 3. Y un surjete doble, deslizo, dejo 2 puntos juntos de derecho y monto el que deslicé sobre el que tejí. Y otra vez ya llegué al final del motivo, lo vuelvo a repetir. 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, derecho, lazada y 3 derechos, 1, 2 y 3. Y ahora un surjete doble. Deslizo, tejo 2 juntos
y monto el que deslicé sobre el que resulta de tejer 2 puntos juntos. Y así vamos a continuar repitiendo constantemente este motivo. Lo vamos a repetir en total 9 veces. Y les recomiendo que cuenten 15 puntos de la orilla hacia adentro y pongan un marcador para saber que ahí vamos a terminar de tejer con la puntada para hacer nuestro borde de punto de arroz. Entonces continuamos tejiendo. Voy a empezar ahora el último motivo. Entonces tejo 1, 2, 3 derechos, lazada, derecho, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3 y termino con 2 puntos juntos de derecho y ya terminé. Ya llegué a los 15 puntos que me quedan antes de terminar, que son los que voy a tejer en punto de arroz para hacer el borde. Entonces simplemente 15 en punto de arroz, 3, 4, 5, 14 y 15 puntos en punto de arroz. Y así terminamos la vuelta número 1 de nuestra puntada. Ahora, para la vuelta número 2 de la puntada, y todas las vueltas pares son iguales. Primero hacemos los 15 puntos en punto de arroz del borde. 15. Pasamos el marcador y ahora simplemente vamos a tejer los puntos como se presentan y las lazadas las tejemos de revés. Todos los puntos van a ser de revés, sería más fácil decir. Entonces voy tejiendo y cuando llegue todos los puntos de revés, llego a una lazada de la vuelta anterior, la tejo de revés. Revés, otra lazada y la tejo de revés. Es decir, que todas las vueltas por el revés de la labor vamos a tejer todos los puntos de revés, siempre. Terminamos esta vuelta, llegamos al marcador que nos indica que nos quedan los 15 puntos del borde en punto de arroz y entonces los hacemos en punto de arroz. Y estamos terminando la vuelta número 2. Acuérdense que todas las vueltas pares, todas las vueltas por el revés de la labor van a ser iguales. Siempre todos los puntos de la puntada de revés y los 15 de cada lado en punto de arroz para hacer el borde. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a repetir exactamente lo que hicimos en la vuelta número 1. Empezamos con los 15 puntos de arroz del borde. Y ahora empezamos a hacer nuestra puntada, que es lo mismo que hicimos en la vuelta número 1. Un surjete, 3 derechos, 1, 2, 3. Lazada, derecho, lazada y 3 derechos, 1, 2, 3. Surjete doble, deslizo, tejo 2 y monto. Y otra vez, 3 derechos, lazada, derecho, lazada y 3 derechos y surjete doble. Y así vamos a continuar repitiendo. Hacemos la vuelta 3. La vuelta 4, ya saben, es toda de revés. La vuelta 5, otra vez es repetición de lo mismo que estamos haciendo. La vuelta 6, que es de revés. La vuelta 7, volvemos a repetir. Y hacemos la vuelta 8. Cuando hayamos terminado la 8, los veo para hacer juntos la vuelta número 9. Muy bien, ya terminé hasta la vuelta 8. Vamos a hacer entonces ahora la vuelta número 9. Empezamos, ya saben, haciendo los 15 puntos de la orilla en punto de arroz. Y ahora hacemos la vuelta número 9 de la puntada. Nos dice que tejemos todos los puntos de revés. Aun cuando vamos por el derecho de la labor, vamos a tejer todos los puntos de la puntada, los 91 puntos centrales, los tejemos
todos, todos, todos de revés. 91 puntos centrales y ahora ya saben los últimos 15 de arroz, que son el borde, o los últimos puntos de orilla son 15 en punto de arroz. Y así estamos terminando la vuelta número 9 de nuestra puntada. Hacemos la vuelta número 10, que es por el lado revés de la labor, por lo tanto, todos los puntos se tejen de revés, menos ya saben los 15 de cada orilla, que siempre van en punto de arroz. Entonces hago esos 15 puntos y ahora continúo con todos los puntos de revés, porque voy por una vuelta par por el lado revés de la labor, entonces siempre los puntos serán todos de revés. Y así vamos a terminar la vuelta número 10. Muy bien. Terminamos la vuelta número 10 y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a continuar haciendo. Bueno, puse el tejido en una aguja circular para que puedan verlo extendido y que vean cómo se ve, cómo se debe ver su tejido en este momento. Ya se nota perfectamente la puntada, cómo va creciendo. Ahorita el ancho del tejido, que es el que va a tener, es aproximadamente 70 centímetros de ancho. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo constantemente de la vuelta 1 a la vuelta 10 y de la 1 a la 10. Vamos a hacer 7 motivos en total. Cuando lleguemos al séptimo motivo, tejemos la vuelta número 9 y ahí nos vamos a detener. Para entonces, nuestro tejido debe de medir aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 36 centímetros. Eso será más o menos lo que deba medir. Más o menos porque puede variar en cuanto a la tensión con que teja cada quien, el estambre que estén o el material que estén utilizando. Muchas cosas pueden hacer que varíe. No se preocupen si hay una pequeña diferencia hacia arriba o hacia abajo. No afecta para la prenda que estamos tejiendo, pero más o menos que tengan la idea de que al tener 7 motivos y detenernos en la vuelta número 9, debe de medir nuestro tejido a aproximadamente 36 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo continuamos. Muy bien, ya llegué a 36 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Eso es lo que mide mi tejido ahorita. Estoy parada después de terminar la vuelta número 9 de la puntada. Acabo de tejer la vuelta número 9. Me toca empezar ahorita la vuelta número 10 por el lado revés de la labor. Como un dato informativo, yo llevo ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 repeticiones de la puntada. Eso es lo que llevo en este momento. Entonces, en esta vuelta número 10 por el revés de la labor, vamos a poner unos marcadores que nos van a indicar dónde va a quedar la manga. Entonces, bueno, para empezar la vuelta número 10, primero hacemos nuestros 15 puntos de la orilla que van en punto de arroz. Así que un derecho, un revés, derecho, revés, los 15 puntos de la orilla. 13, 14 y 15. Y ahora continuamos en punto de revés, como nos toca tejer la vuelta número 10, y vamos a tejer 51 puntos de revés. 50 y 51 puntos. Muy bien. Ahora pongo mi marcador y a partir de ahora vamos a tejer 29 puntos en punto de arroz. Entonces hacemos un derecho, un revés, derecho, revés 4, 5, 6, 7, 8, 9,
27, 28 y termino con un derecho, el punto número 29 que tejí en punto de arroz. Vuelvo a poner un marcador y ahora tejo los 11 puntos que me quedan de revés y luego los 15 del borde en punto de arroz también. Entonces son 11 de revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora ya los 15 puntos de punto de arroz que son el borde. Muy bien, terminamos esta que fue la vuelta número 10 de la puntada. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que nos toca volver a empezar la vuelta número 1 de la puntada. Entonces volvemos a tejer esa vuelta número 1, empezando por los 15 puntos en punto de arroz. Y ahora empezamos con nuestra puntada normal, es decir, un surjete. 1, 2, 3 derechos, lazada, derecho, lazada y 3 derechos, 1, 2, 3 derechos. Y ahora solamente me quedan 2 puntos y después el marcador. Esos 2 puntos los tejo juntos de derecho, como al final de las vueltas. 2 puntos juntos de derecho. Y ahora siguen esos puntos, 29 puntos, que van a formar la manga. Entonces, ¿qué hago? Tejo esos 29 puntos en punto de arroz. Tengo revés, así que me toca derecho. Tengo derecho, me toca revés. Así tejemos los 29 puntos en punto de arroz. Muy bien, termino los 29 puntos en punto de arroz, llegué al marcador y ahora empiezo normalmente a tejer con mi puntada. Aquí es como si empezara de cero, entonces tejo surjete, deslizo, tejo y monto y luego ya continúo 3 derechos, lazada, derecho, lazada, 3 derechos y surjete doble, deslizo, tejo 2 y monto el que deslicé, surjete doble. Y otra vez 3 derechos, lazada, derecho, lazada y continuamos así hasta terminar nuestra vuelta. Y terminamos entonces esta que fue la vuelta número 1 de la puntada. Hacemos ahora la vuelta número 2, que es por el lado del revés, y la vuelta número 3, que es por el derecho de la labor. Acuérdense nada más que estos 29 puntos que tenemos aquí, que son para la manga, los vamos a tejer en punto de arroz. Entonces hacemos la vuelta 2 y la vuelta 3 y los vuelvo a ver. Terminamos entonces la vuelta número 3 de la puntada y ahora vamos a empezar la vuelta número 4, que es por el lado revés de la labor. Vamos a tejer normalmente, haciendo nuestra puntada normal, hasta que lleguemos al primer marcador. Empiezo con los 15 puntos del borde en punto de arroz. Muy bien, llegamos al marcador. Lo pasamos y ahora estos puntos, los 29 puntos que tenemos entre marcador y marcador, que son los de la manga, los vamos a rematar. Entonces tejo el primero, que como lo tengo de revés, lo tejo de derecho y tejo el segundo y ahora remato, monto un punto por encima del otro. Tejo el que sigue y remato. El que sigue, los puntos los tejo como les toca y voy rematando, ¿ok? Así hasta llegar al otro marcador. Muy bien, llegamos al otro marcador. Este punto lo rematamos también porque necesitamos que nos queden 26 puntos en la aguja. Vamos a verificar
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 y 26. Ahora estos 26 puntos los tejemos como nos toca. Vamos en la vuelta 4, que es por el revés de la labor, así que nos tocan todos los puntos de revés. Llegamos a los 15 puntos del borde y esos los tejemos como van en punto de arroz. Terminamos la vuelta y ahora vamos a empezar la vuelta número 5 de la puntada. Tejemos nuestros 15 puntos del borde en punto de arroz. Y 15. Y ahora empezamos la quinta de vuelta de la puntada. Un surjete, 3 derechos, lazada, derecho, lazada, 3 derechos y 2 puntos juntos de derecho. Y ahora vamos a aumentar los 29 puntos que rematamos en la vuelta anterior, los vamos a remontar. Para poderlo hacer con comodidad, le damos la vuelta a la labor y ahora vamos a empezar a aumentar puntos a partir de aquí. Yo tejo este punto, el último punto que había tejido, lo tejo de derecho, tejo, saco un punto y lo monto en la aguja. Llevo uno, tejo, saco un punto y lo pongo en la aguja. 2, puro derecho. Lo tejo de derecho, lo saco y lo pongo en la aguja. 3, tejo de derecho, saco y pongo en la aguja izquierda. 4, y así vamos a remontar 29 puntos. 28 y 29 puntos. Ahora que ya tengo los 29 puntos, lo verifico desde el marcador. Es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 29 puntos. Vuelvo a darle la vuelta a la labor para continuar tejiendo en la vuelta que me toca, que es por el lado derecho de la labor. Ya pongo el marcador como va, lo ponemos ya bien en la aguja y ahora sí ya continuamos tejiendo nuestra puntada. Acuérdense, vamos en la vuelta número 5 de la puntada, así que empiezo con un surjete, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, derecho y lazada, y 3 derechos y surjete doble y así continuamos hasta terminar toda esta vuelta. Terminamos la vuelta número 5 y ahora hacemos por el lado del revés la vuelta número 6. La voy a hacer con ustedes para retomar los puntos que acabamos de remontar de la manga. Entonces empiezo con 15 puntos del borde en punto de arroz. Y después serán todos los puntos de revés porque vamos en vuelta par. Es la vuelta número 6. Hasta que lleguemos al marcador, al primer marcador. Ya está. Pasamos el marcador y ahora simplemente tejemos los 29 puntos que remontamos en punto de arroz. Así que empiezo un derecho, un revés, un derecho, un revés y así los 29 puntos. Revés y derecho. Y terminamos los 29 puntos y ahora continuamos todos los puntos de revés. Ya saben, vamos en vuelta de revés hasta llegar a los 15 puntos del borde. Terminamos esta vuelta. 15. Y ahora hacemos la vuelta número 7 por el lado del derecho de la labor.
Entonces empezamos con los 15 puntos en punto de arroz. 13, 14 y 15. Y ahora continuamos normal con la puntada, empezando con un surjete, 3 derechos, lazada derecho y lazada, 3 derechos y 2 puntos juntos de derecho. Y llegué a los puntos que van a formar el borde de la manga y entonces los tejo en punto de arroz. Así voy a continuar esta vuelta y la que sigue, tejiendo ese bordecito. Entonces estamos haciendo la vuelta número 7, hacemos la vuelta número 8 y los veo para empezar la vuelta número 9. Estamos en este punto donde vamos a empezar la vuelta número 9 de la puntada, que son todos los puntos, se tejen de revés, pero les quise mostrar cómo va quedándonos la manga. Aquí se ve muy claro el borde que le hicimos en punto de arroz y entonces ahora vamos a empezar a tejer esa vuelta número 9 de la puntada. Empezamos con los 15 puntos del borde en punto de arroz. 14 y 15. Y ahora todos los puntos en la vuelta número 9 van a ser de revés. Entonces tejo todos los puntos de revés y cuando llegue al marcador ya lo voy a quitar y a partir de ahora ya voy a tejer todos los puntos con la puntada normal. Entonces hacemos toda esta vuelta número 9, la vuelta número 10, que también es de revés, la tejemos por el revés de la labor y son todos los puntos de revés. Ahora vamos a continuar tejiendo recto, repitiendo constantemente las vueltas de la 1 a la 10 de la puntada hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 90 centímetros. Tenemos que estar o que llegar igual a hacer una vuelta número 9 de la puntada y estar listos para empezar la 10 en ese momento. Ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya llegué a esos 90 centímetros aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja. Hasta aquí llevo aproximadamente 90 centímetros. ¿Por qué les digo aproximadamente? Porque si les falta un poquito, les sobra un poquito, no pasa nada. Lo importante es que estemos en una vuelta número 9 de la puntada. Acabo de tejer la vuelta número 9, donde tejo todos los puntos de revés. Como dato informativo, otra vez les diré que después de hacer la manga, la primera manga que hicimos, yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 motivos para llegar a esos 90 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es la otra manga. Vamos a repetir exactamente las mismas instrucciones que cuando hicimos la primera. Empezamos a tejer en la vuelta número 10 de la puntada, que es por el lado revés de la labor. Tejemos primero los 15 puntos del borde, que los tejemos, ya saben, en punto de arroz. Y después tejemos 51 puntos de revés. Ponemos un marcador, tejemos los 29 puntos que siguen en punto de arroz porque vamos a hacer el mismo borde que hicimos en la manga anterior y después ponemos otro marcador y continuamos tejiendo los 11 puntos que nos faltan de la puntada y luego nuestros 15 puntos del borde. Es repetir exactamente lo mismo. Y una vez que hayamos terminado de hacer esta segunda manga, vamos a continuar ya tejiendo recto con todos los puntos en la puntada hasta completar el mismo número de motivos que hayan tejido en la primera parte. En mi caso, les recuerdo que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces,
Cuando yo, después de hacer la manga, haya completado esos mismos motivos que hice en la primera parte, ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ya tejí después de la segunda manga, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy en el séptimo motivo. De este séptimo motivo solamente voy a tejer hasta la vuelta número 8. La vuelta número 9 ya no la voy a tejer, porque a partir de este momento voy a empezar a tejer todos los puntos en punto de arroz para hacer un borde exactamente igual al que hicimos cuando empezamos a tejer nuestro chaleco. Así que empiezo a tejer todos los puntos en punto de arroz. Aquí termino con los puntos del borde y entonces continúo ya con los demás puntos donde estaba tejiendo la puntada en punto de arroz. Entonces, si aquí tengo derecho, continúo con revés, derecho, revés, derecho. Y así vamos a continuar hasta que completemos 8 vueltas. Y bueno, ahora que terminamos de tejer las 8 vueltas, al ir tejiendo la novena, vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Yo voy a cerrarlos utilizando una aguja de 4 milímetros. Esto es algo opcional. Yo lo hago así para que el remate me quede recogido, quede apretadito. De otra manera corro el riesgo de que se abra, que se haga holanudo. ¿Ok? Pero es algo opcional. Si quieren cerrarlo con sus agujas de 5,5 milímetros, es correcto. Nada más vayan haciéndolo apretadito. Conforme van tejiendo, van apretando. Entonces, empiezo tejiendo de derecho y el segundo punto de revés. Y ahora remato, montando un punto por encima del otro. Ahora tejo de derecho y el que me quedó en la aguja lo remato. Ahora de revés y remato. Así hasta terminar todos los puntos. Y listo, terminamos con el último punto. Y ahora simplemente vamos a cortar. Pasamos por aquí la hebra. Y ahora, con ayuda de una aguja lanera, simplemente vamos a esconder esta hebrita que nos quedó aquí al final. La pasamos por los puntos del final, los puntos donde rematamos. La pasamos un poquito. Y después vamos a cortar. Y ya está. Hacemos lo mismo con la hebra del principio. Y cortamos. Ya está. Ahora vamos a ver cómo nos quedó. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Un chaleco muy original. Aquí tenemos, esto sería un delantero, la manga, la parte de la espalda, la otra manga y el otro delantero. Es una prenda muy original, muy versátil y espero que les guste. Ojalá que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.